¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es el paraíso en realidad? Seguramente lo que te viene a la mente son nubes, ángeles tocando el arpa y una tranquilidad infinita. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa es solo una opción, y encima, bastante aburrida? ¿Y si en uno de esos paraísos tuvieras que luchar a muerte todos los días? ¿O si la eterna juventud en otro resultara ser una trampa mortal? Hoy vamos a emprender un viaje fascinante a través de 7 de las concepciones del paraíso más increíbles y menos conocidas de diversas culturas. Abróchense los cinturones, porque después de ver este video, su idea de la vida después de la muerte jamás volverá a ser la misma. Y una pregunta final. ¿Están seguros de saber a dónde quieren ir? La idea del más allá es tan antigua como el tiempo. Desde que el primer ser humano alzó la vista al cielo y meditó sobre la eternidad, hemos tratado de descifrar qué nos espera al cruzar esa última frontera. Cada cultura, cada civilización, ha trazado su propio mapa de la vida póstuma, su guía particular hacia lo desconocido. Y estos mapas no solo reflejaban sus miedos, sino también sus sueños más profundos y anhelados. Para algunos, el paraíso era simplemente una continuación de la vida terrenal, pero libre de enfermedades y preocupaciones. Para otros, era un lugar de absoluta fusión espiritual con el universo. Y para un tercer grupo, ni siquiera era un lugar, sino un estado del ser. Comprender estas concepciones es la clave para entender a naciones enteras, sus valores, sus esperanzas y lo que consideraban el bien supremo. Así que, dejemos los estereotipos a un lado y descubramos qué mundos tan asombrosos ha sido capaz de crear la imaginación humana. Daremos inicio a nuestro viaje en el antiguo Egipto, concretamente en un lugar conocido como los Campos de Yaru, o Campos de Junco. Esto no era un simple paraíso, era la réplica exacta e ideal del Valle del Nilo. Imaginen tierras fértiles donde la cosecha era siempre abundante, los ríos estaban repletos de peces y el clima era eternamente espléndido. Sin embargo, para entrar aquí, era necesario superar una de las pruebas más rigurosas de la historia. Su corazón era colocado en un platillo de la balanza, y en el otro se ponía la pluma de Maat, la diosa de la verdad. Si el corazón, cargado por los pecados, llegaba a pesar más que la ligera pluma, la partida terminaba ahí mismo. Su alma era devorada por el monstruo Amit, un espantoso híbrido de cocodrilo, león e hipopótamo. Esto significaba la muerte definitiva, la aniquilación y el olvido total. Para los egipcios, obsesionados con la idea de la vida eterna, este era el desenlace más aterrador imaginable. ¿Visual? Aquí se pueden mostrar la balanza de Maat y la criatura Amit. Pero si habías llevado una vida recta, tu corazón pesaba menos que una pluma. ¡Felicidades! ¡Lo lograste! Ahora te esperaba la eternidad en los Campos de Yalu. ¿Y qué se hacía allí? Aquí viene lo interesante. Nada de holgazanear. Tenías que dedicarte exactamente a lo mismo que en la tierra: arar, sembrar y cosechar. A primera vista, no parecía la perspectiva más paradisíaca, pero había un matiz. Todo el trabajo era ligero, se hacía con placer, y la cosecha era el triple de abundante de lo normal. Además, los egipcios adinerados llevaban consigo a la tumba unas figuritas especiales de sirvientes, los Ushapti, que se encargaban de realizar por ellos todas las tareas pesadas. Así, la eternidad se podía pasar disfrutando de la caza, la pesca, los banquetes y los juegos de mesa. Era un paraíso de placeres terrenales, pero libre de sufrimiento y esfuerzo. Una idea muy práctica, la vida eterna, pero con una mejora y con el trabajo subcontratado. Ahora nos trasladamos al frío norte, junto a los implacables vikingos. Para ellos, la idea del paraíso era mucho más compleja. De hecho, tenían al menos 2 cielos, y ninguno de ellos ofrecía el descanso eterno. El más conocido es, por supuesto, el Valhalla, el majestuoso salón de Odín. Solo la mitad de los guerreros caídos en combate llegaban allí, seleccionados personalmente por las valquirias,
las doncellas guerreras que descendían a los campos de batalla. Entrar al Valhalla era el mayor honor al que podía aspirar un vikingo. Era un salón inmenso, cubierto de escudos, donde las vigas del techo eran lanzas. La vida allí era el sueño de cualquier combatiente. Cada día salían al campo y se enfrentaban en combates a muerte. Pero al caer la noche, todos resucitaban milagrosamente. Se sentaban a una mesa enorme y festejaban. Comían la carne del jabalí Serimnir, que también resucitaba cada mañana, mientras bebían la leche fermentada de la cabra Heidrun. Suena como un festival de rock interminable con elementos de luchas de gladiadores. Pero, ¿qué sucedía con la otra mitad de los guerreros caídos? Y por ejemplo, ¿dónde terminaban las mujeres? Para ellas existía otro lugar, el Folkvang o el Kampa, campo de la gente, el dominio de la hermosa diosa Freyja. Era precisamente ella quien tenía el derecho de seleccionar primero a los caídos, y solo los restantes eran destinados a Odín. Se sabe mucho menos sobre la vida en el Folkvang, pero a juzgar por todo, era una existencia igualmente honorable y placentera. Pero lo más crucial es que, tanto el Valhalla como el Folkvang no eran el destino final, sino una especie de campamento de entrenamiento. Todos estos guerreros, conocidos como Einherjar, eran necesarios para los dioses de cara a la batalla final, el Ragnarok. El día del fin del mundo, deberían salir de las puertas del Valhalla para luchar junto a Odín contra las fuerzas del caos. Así que el paraíso vikingo no es un lugar de descanso, sino una eterna preparación para la batalla cumbre. Una motivación excelente, ¿no les parece? Y ahora, pongamos rumbo a la soleada Grecia. Los griegos eran sumamente pragmáticos y creían que a la mayoría de la gente no le esperaba nada bueno tras la muerte. Las almas comunes iban directas al reino de Hades, a los sombríos campos de Asfódelos, un lugar gris y desolado, donde erraban eternamente como sombras, despojadas de memoria y sentimientos. No era el infierno, ni un castigo, era simplemente el aburrimiento eterno y el olvido. Pero para los elegidos, para héroes inmortales como Aquiles o Menelao, había un rincón especial en el reino de los muertos, el Elíseo, o los Campos Elíseos. Era una auténtica isla paradisíaca, situada en el extremo occidental de la tierra, donde la primavera era eterna. Allí no caía nieve ni lluvia, y desde el océano soplaba siempre una ligera y refrescante brisa. Podríamos imaginar el Elíseo como una especie de exclusivo club privado, reservado únicamente para héroes y los favoritos de los dioses. La vida en el Elíseo era la encarnación del ocio ideal para un aristócrata griego. Los justos pasaban el tiempo conversando, practicando gimnasia, escuchando música y deleitándose con la luz eterna. No tenían ninguna preocupación, simplemente gozaban de un merecido descanso. Llegar allí era increíblemente difícil. No bastaba con ser una buena persona, sino que había que haber realizado hazañas extraordinarias o poseer ascendencia divina. Más tarde, bajo la influencia de varias escuelas filosóficas, la idea del Elíseo se transformó. Ya no solo podían acceder los héroes, sino también aquellos que habían sido iniciados en misterios especiales y que habían llevado una vida piadosa. Aún así, seguía siendo un lugar reservado a un círculo muy reducido de personas, lo que enfatizaba el elitismo del pensamiento griego, incluso en lo relativo a la vida después de la muerte. Comparemos esto con la visión islámica del paraíso, el Jannat. No es un simple lugar, sino un sistema complejo de múltiples niveles. Generalmente, se mencionan 7 u 8. Cuanto más piadosa haya sido la vida de un creyente, a un nivel más alto del paraíso será recompensado. El nivel más alto, el Firdaus, se sitúa directamente bajo el trono de Alá. El Jannat es descrito en el Corán como un jardín hermoso, abundante en sombra y frescor, lo cual era particularmente valioso para las culturas que vivían en el desierto. Por allí fluyen ríos de agua, leche que jamás se agria, vino que no embriaga y miel pura.
Es la imagen de la abundancia absoluta y el deleite sensorial, la recompensa final por las privaciones terrenales y la fe demostrada. Imaginen un oasis que se extiende hasta la eternidad. Los habitantes del paraíso se visten con túnicas de seda y brocado, luciendo joyas de oro y perlas. Reposan en divanes incrustados de gemas, atendidos por jóvenes de eterna juventud. Son agasajados con frutos celestiales, siempre al alcance de la mano, y la carne de ave que más deseen. El paraíso es un lugar donde no tienen cabida las conversaciones vanas, la mentira ni el pecado. Allí, los bienaventurados jamás sentirán el peso de la fatiga, la enfermedad o la vejez. Sin embargo, es crucial comprender que estas vívidas descripciones físicas no son una simple promesa de un eterno y suntuoso paraíso vacacional. Más bien, sirven como metáfora de un estado de absoluta bienaventuranza y felicidad plena. Se trata de un intento de expresar lo inexpresable a través del lenguaje humano. Ejemplo de ello son las ilustraciones caligráficas y las miniaturas que representan estos jardines celestiales. Más allá de los placeres físicos, la dicha espiritual se considera la recompensa suprema en el jhana. Es la oportunidad de contemplar a Alá mismo, lo que representa la cúspide de la felicidad para el creyente. Es un estado de total paz, armonía y absoluta cercanía al Creador. De este modo, el paraíso islámico es un concepto multifacético que abarca tanto la recompensa corporal como la espiritual. Ofrece consuelo y esperanza, demostrando que una vida recta y la fe serán recompensadas generosamente. No es un descanso estático, sino un estado dinámico y en constante evolución de alegría y conocimiento de la esencia divina. El contraste entre las descripciones vívidas, casi materiales, y el profundo significado espiritual convierte a esta concepción en una de las más elaboradas de las religiones mundiales. Pero demos un giro radical y centrémonos ahora en el budismo. Aquí la perspectiva es completamente distinta. El objetivo del budista no es alcanzar el paraíso, sino liberarse de la rueda de las reencarnaciones, del samsara. Este ciclo, por cierto, engloba tanto mundos infernales como mundos celestiales. Sí, en la cosmología budista existen los cielos, o mabos devalokas. Son reinos maravillosos donde las criaturas que han acumulado buen karma disfrutan de una vida larga y dichosa. Hay una naturaleza increíblemente bella, música, y todos los deseos se cumplen. Pero hay un gran problema. Son temporales. Incluso la vida más larga en los cielos tiene un final. Y una vez que el karma positivo se agota, ese ser vuelve a renacer. Y podría caer en reinos mucho menos placenteros, como el mundo de los humanos o incluso el infierno. Por lo tanto, el paraíso en el budismo es más bien una jaula de oro. Placentera, sí, pero al final, una prisión. El objetivo supremo del budismo es el nirvana. Y aquí es crucial entender algo. Nirvana no es un lugar. No se trata de un jardín paradisíaco, ni de una morada celestial. Es un estado de extinción total de las pasiones, el cese del sufrimiento, la liberación del ego y la fusión con la realidad absoluta. Describir el nirvana con palabras es prácticamente imposible, ya que trasciende nuestra comprensión ordinaria y los límites del lenguaje. Es como intentar describir un color a un ciego de nacimiento. No es existencia, ni tampoco no existencia. Es el despertar definitivo, la comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas. Visualmente, puede representarse a través de la imagen de una superficie de agua tranquila y lisa, o de una vela que se extingue. Nirvana es serenidad absoluta, pero no una paz inerte, sino una paz colmada de conocimiento superior y bienaventuranza, totalmente libre de todo apego. Pero no todas las corrientes budistas son tan categóricas. En algunas ramas, como el budismo de la tierra pura, muy extendido en Asia Oriental, sí existe el concepto de un paraíso al que se puede aspirar. Se trata de la llamada tierra pura de Sukhavati, creada por el Buda Amitabha. Es un mundo maravilloso donde no hay sufrimiento,
enfermedades ni obstáculos para la práctica espiritual. Allí crecen árboles preciosos, cantan aves divinas, y el suelo está hecho de oro y plata. Pero el objetivo de llegar allí no es el descanso eterno. Sukhavati es la universidad ideal, el lugar perfecto para alcanzar la iluminación de forma rápida y sencilla, bajo la guía del propio Amitabha. Se puede acceder a este lugar con solo tener fe sincera en Amitabha y repetir su nombre. Es una especie de código secreto o atajo espiritual para aquellos a quienes les resulta difícil alcanzar el nirvana en las condiciones de nuestra vida terrenal. Por lo tanto, no es el destino final, sino más bien el sitio idóneo para prepararse para el examen definitivo. Y ahora, transportémonos a las verdes colinas de Irlanda, directo al corazón de los mitos celtas. Los celtas tenían su propia visión del paraíso, conocido como Tir Nanog, o la tierra de la eterna juventud. No era un mundo de ultratumba en el sentido tradicional, sino más bien una dimensión paralela. Una isla mágica oculta a los ojos de los mortales por las brumas, en algún lugar remoto del océano occidental. En Tir Nanog simplemente no había lugar para la enfermedad, la vejez, ni la muerte. Allí reinaba la eterna primavera, los árboles siempre estaban cargados de frutos, y la música y los festines nunca cesaban. Este reino estaba habitado por las tribus de la diosa Danu, los hermosos y poderosos Sidhe, o, como los llamaríamos ahora, elfos. Era un mundo de magia, belleza y felicidad perpetua. Visualmente, podemos imaginarlo como un paisaje idealizado de Irlanda, bañado en una luz etérea e irreal. En ocasiones, algunos héroes mortales lograban acceder a Tir Nanog, la tierra de la juventud. Generalmente, eran atraídos por una hermosa hada que se enamoraba del mortal y le ofrecía vida y amor eternos en su reino. Suena a cuento de hadas, pero esta historia escondía un lado oscuro. El tiempo en Tir Nanog transcurría de forma totalmente distinta. El héroe podía pasar allí lo que le parecían apenas unos años, mientras que en la tierra se sucedían los siglos. Sus amigos y familiares habían desaparecido hacía mucho tiempo, y su reino se había convertido en ruinas. Pero lo más terrible era que, si decidía regresar, en el instante en que sus pies tocaban la tierra natal, todos los siglos vividos lo alcanzaban al instante, y se convertía en polvo. Tir Nanog es un paraíso sin billete de vuelta. Es una trampa hermosa y peligrosa, el símbolo de que la inmortalidad y la juventud eterna pueden no ser una bendición, sino una maldición que te arranca de tu propio mundo y de la esencia misma de la vida humana. Para terminar, viajemos a una de las civilizaciones más antiguas: Mesopotamia, hogar de sumerios y acadios. El concepto de paraíso para ellos, llamado Dilmun, se distingue notablemente de todo lo que hemos discutido. Dilmun no es un mundo de ultratumba para las almas humanas, sino el hogar de las deidades, una especie de Edén primigenio en la tierra. Los mitos sumerios la describen como una tierra inmaculada, pura y luminosa, donde no existen la enfermedad, la muerte ni la vejez. Es un lugar donde el león no devora al cordero y el lobo respeta a la oveja. Es un entorno de armonía total. Un lugar tan sereno que no se escucha ni el graznido del cuervo ni el llanto humano. Los dioses disfrutaban allí de un estado de dicha eterna. Se asemeja, en esencia, a un jardín del Edén, pero anterior a la presencia humana. La imagen que nos deja es la de una tierra floreciente, bañada por el sol y repleta de criaturas pacíficas. A los humanos, la entrada a Dilmun estaba estrictamente prohibida. El único mortal al que se le concedió la inmortalidad y el derecho a vivir allí fue Ziusudra, el equivalente sumerio del Noé bíblico. Recibió este regalo de los dioses por haber sobrevivido al diluvio universal. Pero esta fue una excepción absoluta. Para todos los demás, el camino conducía al Kur, un reino subterráneo, sombrío y polvoriento,
donde las sombras de los difuntos se alimentaban de arcilla y bebían agua turbia. De esta forma, para los sumerios existía una brecha abismal entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos. El paraíso existía, sí, pero no estaba destinado a la humanidad. Esta concepción refleja una visión bastante pesimista del destino humano. Subraya la fragilidad y la finitud de la vida en contraste con la existencia eterna y serena de los dioses. Un paraíso que solo se podía contemplar desde lejos, sin poder acceder jamás a él. Ahora veamos estos conceptos desde una perspectiva general. ¿Qué los une y qué los diferencia? Los campos de Ialu, o Aaru, egipcios, representan una vida terrenal idealizada, la recompensa por la rectitud, donde el valor principal reside en el orden y la estabilidad. Es un paraíso tanto para el granjero como para el aristócrata. El Elíseo griego, en contraste, es un club de élite para héroes, un paraíso para los elegidos, que enfatiza el valor de los logros personales y la gloria. Es el descanso merecido tras una vida dura, pero gloriosa. Ambos paraísos, en esencia, continúan y mejoran la existencia terrenal, manteniendo la estructura social y las ocupaciones habituales. Esto demuestra que, para estas culturas, el bien supremo era la continuación de aquello que valoraban en la tierra, pero despojado de sufrimiento y carencias. Son sueños profundamente humanos, muy fáciles de comprender. Por otro lado, nos encontramos con la Valhalla escandinava. Aquí, el enfoque es radicalmente distinto. El paraíso, en este caso, no es un descanso, sino un entrenamiento constante para la batalla final. La valentía militar, la lealtad al líder y la disposición a morir por la causa justa son los valores supremos. Es un paraíso dinámico, lleno de energía y propósito, que refleja perfectamente la sociedad militarizada de los vikingos y su visión fatalista del mundo. Luego tenemos el Tir Nanok Celta, un paraíso puramente escapista, una huida de la realidad hacia un reino de eterna juventud y magia. Pero este escape tiene un costo muy alto: la pérdida total de conexión con el mundo humano. Si bien esta idea habla de la añoranza por lo mágico, también advierte sobre el peligro que conlleva la desconexión total con la realidad. En definitiva, estas concepciones demuestran que el paraíso puede ser no solo una recompensa, sino también una prueba e incluso una trampa. Tanto el jnana islámico como el nirvana budista son concepciones inherentemente más abstractas y espirituales. El jnana se concibe como un sistema escalonado, de múltiples niveles, donde la recompensa siempre se ajusta al mérito. Aquí, la máxima felicidad no proviene de los placeres físicos, sino de la proximidad espiritual a la divinidad. Esto subraya la importancia de la fe, la justicia y la jerarquía dentro de la doctrina islámica. El budismo, sin embargo, da un paso más allá, rechazando la noción misma de cualquier lugar de valor. El nirvana se describe como una liberación del sistema, un cese total de todas las formas de existencia, sin importar cuán placenteras o deseables puedan ser. Es el paraíso del filósofo, de aquel que busca la verdad definitiva y no la mera consolación. Esta divergencia ilustra cuán diferentes han sido las respuestas de la humanidad a una pregunta fundamental: ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Es la continuidad de la vida, su transformación, o la liberación total de toda existencia? En última instancia, cada uno de estos 7 cielos no es más que un espejo que nos devuelve el reflejo de los valores, los miedos y las aspiraciones de la cultura que lo concibió. Los egipcios soñaban con un Nilo eterno y ordenado. Los vikingos, con batallas y banquetes sin fin. Los griegos, con un reposo elitista reservado a los héroes. Los árabes del desierto, con oasis de jardines sombreados y ríos frescos. Los celtas, con la mágica isla de la eterna juventud. Los budistas, con la liberación de la noción misma de lugar. Y los sumerios, humildemente, admitían que el paraíso simplemente no era para ellos. Al estudiar estas concepciones, no estamos examinando tanto las posibles versiones del futuro,
sino más bien los códigos más profundos del alma humana. Vemos la enorme variedad de significados que pueden adoptar palabras como felicidad, recompensa y eternidad. Y eso quizá sea lo más fascinante de todo este recorrido. Así, en tan solo unos minutos, hemos recorrido 7 versiones del paraíso totalmente distintas. Desde los campos egipcios, donde tu corazón es pesado en la balanza, hasta el Valhalla, donde la muerte es solo un descanso para guerreros. Desde ese club exclusivo para héroes griegos hasta el estado de nirvana, que ni siquiera se considera un lugar físico. Con esto hemos comprobado que el paraíso no es una concepción universal. Es siempre un reflejo de lo que los humanos más valoran en la vida, ya sea el orden, la valentía, la calma, el conocimiento o la eterna juventud. Y quizás la principal conclusión es que el paraíso no es tanto un destino final, sino la brújula que guió a civilizaciones enteras, indicándoles cómo vivir de forma correcta aquí y ahora. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si les pareció interesante, no duden en darle a me gusta y suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros próximos viajes por el mundo de los mitos y la historia. Y ahora, la pregunta es para ustedes. ¿A cuál de estos 7 paraísos les gustaría ir? ¿O tal vez su cultura tiene una visión única del más allá que no llegamos a mencionar? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Será muy interesante leerlas.